philosophical reflection we have today, can we therefore conclude that humans are concerned more with having than being?
up today, can we therefore conclude that humans are concerned more with having than being? Pero si no, dime qué es lo que pasa. Yo quiero desatarme contigo, papi, perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi. Ay, papi, ay, papi. La fama no la fama, se está pasando y siento que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama. Pero si no, dime qué es lo que pasa. Yo quiero desatarme contigo, papi, perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi. Ay, papi, ay, papi. La fama no la fama, se está pasando y siento que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. La fama no la fama, se está pasando y siento que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama, a mi cama. Dime si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama, a mi cama. Dime si vienes a mi cama. Desatarme contigo, papi, perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo.